Muy buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros asistentes. Les agradecemos a Adriana, a Alejandra, a Mina, a Carolina, a cada uno de nuestros espectadores, la confianza para asistir a este lanzamiento de nuestra maestría en Derecho Civil y de Familia. Agradezco a la profesora Luz Estela Tobón, directora académica de la especialización en Derecho Civil y de Familia, y además propulsora de este nuevo programa que hoy presentamos a la comunidad académica. Así también agradezco a la profesora Carolina Sierra por el tiempo, por la entrega y por todo el apoyo que a lo largo de nuestro programa ha tenido. Nuevamente, profesora, gracias y bienvenida a nuestra universidad y a todo el equipo que hace posible que hoy tengamos este espacio. Profesora Luz Estela, adelante con sus espectadores, sus egresados, sus estudiantes y todos aquellos interesados en este nuevo programa. Bienvenidos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto presentarles por fin este programa que habíamos estado gestando durante tanto tiempo. La nueva maestría en Derecho Civil y de Familia la gestamos primero como un sueño. Llevamos ya más de 13 años en la especialización de Derecho Civil y de Familia y estábamos, mientras ofrecíamos este programa, soñando con tener algún día una maestría. Hace un par de años comenzamos con el diseño de este programa pensando en las necesidades de un abogado contemporáneo, ¿sí? Pensando en las necesidades de un abogado que esté preparado no solo para el litigio, sino también para lograr acuerdos, y un abogado que además esté preparado para algo muy importante y muy de moda hoy en día, que es la planeación jurídica. Y la pandemia nos ha mostrado que es un aspecto del ejercicio profesional absolutamente necesario. Hoy en día, debido a la pandemia, muchas personas están pensando en qué va a pasar con sus seres queridos, ¿sí? ¿Cómo van a quedar? Y si de pronto, pues, tristemente les llega a suceder infectarse el virus, tristemente fallecer, pues es una realidad a la que nos enfrentamos cada día y es una posibilidad. Y por esta razón, muchas personas están están pensando en la planeación jurídica, en cómo dejar lo mejor posible a sus seres queridos. Entonces estamos frente a un programa que ofrece una amplitud que ofrece un entrenamiento en el ejercicio del derecho desde esta mirada amplia y desde esta que ofrece las posibilidades de adaptarse a nuestra realidad. Por eso estamos ofreciendo un programa de una maestría en derecho. Continuamos con nuestro sello característico de entrelazar el derecho civil y de familia, pero además con una mirada del derecho civil más amplia y más integradora. Por eso tenemos un programa que ofrece también asignaturas en derecho de sociedades, asignatura en tributario, porque hoy en día es una necesidad. Cada acto que realizamos en lo civil estamos pensando en los impuestos, ¿no? Cada acto que realizamos en familia estamos pensando en los impuestos. Es una realidad. El derecho notarial, por ejemplo, también tenemos una materia en derecho notarial, porque hoy en día los notarios tienen mayores competencias, cada día tienen mayores competencias para poder autorizar actos jurídicos en derecho civil y de familia. Estamos entonces ofreciendo un programa único en el país. Somos la única universidad que ofrece una maestría que integra el derecho civil y de familia y que trae un programa muy contemporáneo, muy moderno, muy a la vanguardia. Yo espero que les guste tanto el programa académico, la maestría, tanto como yo me lo soñé, me lo pensé, junto con el equipo de posgrados, junto con el equipo de profesores de la especialización, en fin. Y para mí es un gusto presentar en el día de hoy a la doctora Carolina Sierra, quien nos ofrecerá una conferencia precisamente en este tema sucesoral. Ella es magíster en Derecho Civil y también especialista en Derecho de Familia. Además es magíster en Derecho Procesal. Tiene un amplio recorrido de ejercicio en Derecho
como litigante, como asesora, como conciliadora e incluso como notaria, ¿sí? Es catedrática hoy en día de la Universidad de Medellín, ha sido catedrática también de la Universidad de AFIT y precisamente es también nuestra profesora en la especialización de Derecho Civil y de Familia y nos está acompañando acá en el lanzamiento de la maestría. Le agradezco muchísimo a la doctora Carolina por haber aceptado esta invitación a participar de este lanzamiento. Bueno, para mí es un gusto estar por fin aquí, ¿sí? Haciendo este lanzamiento. Le agradezco muchísimo a todo el equipo de posgrados de la universidad por apoyarnos a gestar y hacer realidad este sueño. Y yo espero que quienes están ahí viendo este evento, pues a ver, si a alguno le di clase, muchos saludos. Espero que nos recuerden con mucho cariño nuestros egresados. Yo los llevo en el corazón. Saben que los recuerdo con mucho cariño. A quienes les he dado clase, a quienes hemos estado ahí compartiendo el aula. Bueno, hoy en día es el aula virtual, entonces, y espero que se animen a cursar la maestría. Bueno, dejo entonces a la doctora Carolina con su audiencia. Carolina, bienvenida y bueno, aquí estaremos. Voy a apagar mi cámara y mi micrófono para no interferir contigo y que puedas realizar tu presentación, pero aquí estoy. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a Luz Estela. Sé que este es un sueño que ahorita se está materializando, un sueño que empezó aproximadamente, como tú lo decías ahorita, 2 años, que empezamos a conversar al respecto. Agradecer a la Universidad del Norte, a Fabiola, a la doctora Nadia, agradecer a todas las personas que están en este momento conectadas, que presentan un interés, porque la verdad, como lo decía Luz Estela, es una necesidad jurídica atender a estas circunstancias propias de la pandemia que nos llevan a replantear digamos, nuestro ejercicio profesional. Ha cambiado, ha evolucionado y tenemos que cambiar también esa perspectiva, no volvernos, no quedarnos en ese abogado litigante que únicamente es un intermediario entre el juez y el cliente. No, busquemos soluciones alternativas acorde con las necesidades de los usuarios del derecho y alejémonos de ese sistema que está siempre unido al litigio. Entonces, antes que nada, pues hay algo que yo quiero decir antes de entrar a presentar, digamos, concretamente cómo se desarrollaría el módulo. Hay algo que quiero expresar con relación al derecho digamos, el derecho de familia, las relaciones personales y patrimoniales y el vínculo estrecho que tienen con el derecho notarial. Y es por eso que yo el día de hoy les quiero decir que desarrollar, digamos, este módulo que está vinculado a los diferentes trámites de las relaciones personales y de las relaciones patrimoniales de la familia ante un notario público en esta nueva maestría en Derecho Civil y Derecho de Familia que se va a, digamos, a iniciar en la Universidad del Norte, constituye para mí un nuevo reto de proyección social, ya que el desarrollo de la misma se enfoca a capacitar de una manera responsable a abogados consultores, a investigadores, a estudiosos docentes del derecho, inclusive a jueces, inclusive a los notarios, a los registradores, que tengan un acercamiento más profundo a ese derecho notarial, a los trámites, a los procesos, los procedimientos que allí se adelantan para la selección de qué, de una vía alternativa, diferente a una vía jurisdiccional, para brindarle una solución más amigable. ¿A quién? A las familias, al usuario, a la persona, al cliente que viene a consultarnos, para que no sea solamente más amigable por la posible solución, digamos, acompañada de un mutuo acuerdo, sino también más amigable
para su propia economía. Entonces, por eso, realizar, digamos, este módulo, es que yo les decía que más allá de una actividad académica, para mí es un reto con proyección social, porque tengo como objetivo claro llevar a ustedes un mensaje de que el derecho notarial es un derecho, ¿sí?, en el cual nosotros como abogados tenemos la posibilidad de realizar infinidad de trámites, pero no quedarnos simplemente en con la idea de que el empleado de la notaría o que el notario simplemente están haciendo escrituras públicas. Allá no solo se extienden escrituras públicas, allá se realizan una infinidad de trámites que trascienden a las relaciones de las personas y a las relaciones patrimoniales y económicas de las familias. Es por eso que uno en una notaría tiene que ser como abogado conocedor, ¿sí? Porque es que uno tiene que verificar la eficacia del acto que allí se va a realizar. Digamos que todo esto obedece ¿a qué? A la experiencia vivida en el ejercicio de la profesión que yo he tenido como abogada y al momento en que encuentro que exalumnos míos de pregrado, de posgrados, de maestrías, también ejercen su profesión y hay un alto riesgo en las relaciones y en los trámites jurídicos, en esa relación al ejercicio de la función notarial y registral. Nosotros, digamos que basta que analicemos esas relaciones entre los particulares o los usuarios que necesita desarrollar el Estado para enterarse de la importancia y de la necesidad que tenemos de preparar y de tener expertos en derecho civil, en derecho de familia y a la vez en el derecho notarial. Con este módulo de las relaciones familiares, personales y patrimoniales en la notaría, ¿sí?, lo que se busca es dar a conocer los principales aspectos y trámites jurídicos del derecho de familia que se pueden adelantar en el ámbito notarial, de acuerdo a las diversas modalidades que se presentan, de acuerdo a las técnicas, mostrar los principales aspectos sustanciales y procesales de su ejecución, presentar una estructura jurídica, administrativa y legal del notariado, analizar las instituciones, la vigilancia, la organización que tiene el derecho notarial en Colombia, los recursos que se pueden interponer, las acciones que se tienen frente a ese acto que se adelanta ante un notario público. Entonces, ¿qué les quiero decir yo? Miren, desde hace más de 50 años, concretamente desde el momento en que empezó a tener vigencia el decreto 960 de 1970, que es el actual estatuto de notariado y registro, la tendencia del notario ha ido evolucionando. La labor del notario inicialmente se limitaba a ser un dador de fe. El notario daba fe de los actos, el notario daba fe de las manifestaciones que realizaba el usuario, simplemente. Entonces, por eso muchas personas decían, es que el notario lo único que hace es cobrar por firmar, y no es así, y no es así. El notariado en Colombia ha venido contribuyendo, digámoslo así, al desarrollo sostenido de unos asuntos generalmente denominados de jurisdicción voluntaria, dentro de un objetivo principal que viene incluso del artículo 29 de la Constitución Política, y es dar cumplimiento a la economía procesal. La Constitución en su artículo 29 habla del debido proceso, y uno de esos, digamos, casi que elementos que se derivan de ese debido proceso es la economía procesal, la cual nosotros podemos alcanzar en los trámites notariales. Economía procesal desde dos puntos de vista. Una, la que contribuye a la descongestión de los despachos judiciales, y dos, desde el punto de vista financiero. Entonces, esa descongestión nos lleva
a permitir que hayan aspectos considerados como no contenciosos, que se puedan perfectamente adelantar y desarrollar ante un notario público, atendiendo diferentes directrices, como son digamos, el mutuo acuerdo de todos los interesados, la no controversia entre los interesados. Entonces, si nosotros analizamos esa evolución que ha tenido el derecho notarial desde 1970, que con su estatuto, que inicialmente se regía o mejor, estructuraba una serie de funciones para el notario, hay una función que es fundamental, y es el cumplimiento de los principios notariales. Y dentro de esos principios está el principio de la legalidad. Entonces, el notario no solo da fe, el notario tiene que ser asesor, tiene que velar por la legalidad. El notario no es que vaya a ser digamos, un sujeto que esté parcializado, ¿no? Él tiene que ser imparcial, pero sí tiene que asesorar a los interesados, sobre todo en virtud de ese control de legalidad, de esos actos que se llevan allá. Entonces, es así como van viendo que el rol que el notario puede desempeñar en la sociedad y en aras de cumplir con ese principio de economía procesal, puede ir o ha podido ir teniendo, digamos, un protagonismo mayor. Y ya desde los años 80 empiezan a concederle al notario público una infinidad de competencias, competencias que le permiten intervenir para resolver amigablemente conflictos o trámites de las familias, conflictos o trámites en los cuales hay inmiscuidos patrimonios económicos, ¿cierto? Y lo primero que se hace en el año 88 a través del decreto 902 es permitirle adelantar en su despacho la autorización de trámites de sucesión, siempre y cuando se cumplieran unos requisitos, que el mutuo acuerdo entre todos los interesados, que no haya controversia, que todos estén, digamos, que coincidan en esa voluntad de extender ese trabajo por escritura pública, ese trabajo de partición y adjudicación. Inicialmente, cuando se creó ese decreto 902 del 88, se limitó a que los notarios públicos solo podían autorizar escrituras públicas en las que todos los intervinientes fueran personas plenamente capaces. Todos son capaces, pueden hacerlo ante notario público. Pero posteriormente, a partir del año 89, luego en el año 91 con la ley 23 del 91 y hasta que por fin con la ley 446 del 98 se determinó ya como legislación permanente que ante notario público se podían adelantar trámites de liquidación de sociedades conyugales y de sucesiones conjuntamente, siempre y cuando, con la intervención de menores, siempre y cuando por lo menos ese menor que estaba ahí estuviera debidamente representado por quien ordenaba la ley, o si en ese entonces habían incapaces que estuvieran debidamente representados. Pero eso sí era requisito que por lo menos uno de esos interesados sí fuera verdaderamente y plenamente capaz. Adicionalmente hubo otra serie de requisitos precisamente donde le exigen al notario llevar ese control de legalidad. Un momento, si aquí van a haber menores o incapaces a los que se les van a adjudicar bienes en esta sucesión, vele porque primeramente a esa persona se le adjudiquen los bienes raíces por encima de los derechos de otros interesados. Esto fue allá en el 88. Igualmente en el año 88, que fue determinante para el derecho notarial, y digo determinante porque eso fue en el gobierno del doctor Virgilio Barco, donde se concedieron todas esas competencias para adelantar trámites en derecho de familia. También se creó el decreto 2668 del 88, por medio del cual se le confiere la competencia al notario para celebrar matrimonios civiles.
se le concedió esa competencia y se le dijo, bueno, usted acá puede perfectamente autorizar por escritura pública la celebración de un matrimonio, que de hecho, si nosotros analizamos esa escritura pública, ese es el verdadero contrato al que se refiere el Código Civil, no como el matrimonio civil que se celebra ante un juez. Allí hay una ceremonia ante el notario, es el verdadero contrato, donde dos personas contratantes otorgan su escritura pública y el notario autoriza ese acto escriturario. También en ese año 88 se creó el decreto 999, por medio del cual se le concede competencia al notario. ¿Para qué? Para autorizar escrituras públicas por las cuales se pudiesen cambiar los nombres con unos requisitos especiales, requisitos como que, primero, que la persona sea plenamente capaz. Si la persona es mayor de 18 años, se puede cambiar por escritura pública su nombre. Puede, con ese decreto 999, también hacer correcciones del nombre cuando habían algunos aspectos en su registro civil que no alteraban el estado civil de la persona. Bueno, señor notario, usted puede modificar claramente ese registro inicial por medio de una escritura pública. Posteriormente se creó el decreto 1712 del 89. Mire, hay una materia que a mí me parece apasionante y es la donación irrevocable. Ustedes no saben la trascendencia que en las relaciones de familia y en los patrimonios económicos de familia pueden tener las famosas donaciones irrevocables. Esas donaciones que consisten en la enajenación que se hace a título gratuito de una parte de tu patrimonio cuando tú eres donante, ¿sí? Y se lo regalas a alguien que adquiere la calidad de donatario. Esas donaciones sabemos que cuando tienen un valor superior a los 50 salarios mínimos legales vigentes, exigen para su otorgamiento que previamente se realice una insinuación. Y es ahí donde, a través de ese decreto 1712 del 89, se crean todos los requisitos para poder acudir directamente ante un notario público y poder hacer allí la insinuación porque el bien excede los 50 salarios mínimos y paralelamente hacer la escritura pública de la donación. Esa insinuación era una competencia exclusiva de los jueces civiles municipales. Entonces ahí, en ese año, empieza el notario a autorizar escrituras públicas que contienen insinuación de donación. Y esa donación es una institución absolutamente solemne. Tenemos que tener conocimiento dónde la puedo hacer, ante cuál notario. No es ante el notario cualquiera, el que yo escogí, no. El notario del domicilio del donante. Bueno, el domicilio. Y si tiene varios domicilios, ojo, aplicamos la misma regla de las sucesiones. El del asiento principal de sus negocios. Que es que el notario que me exigió, no, llevar la escritura pública, que hiciéramos la insinuación. Ojo, no es tan simple. Tienes que aportar un inventario o una relación detallada de los bienes que integran tu patrimonio para probar que con esa erogación gratuita que vas a realizar, tu patrimonio no está sufriendo un detrimento notable. Es decir, en otras palabras, que tienes la capacidad para poder continuar, la capacidad económica para regalar, pero no va a haber ningún empobrecimiento significativo. Tienes que aportar un valor comercial del bien. No, es que con los prediales, no señor, yo debo aportarle la prueba al notario de cuál es el valor comercial del bien. Esas insinuaciones, cómo se tienen que hacer, compareciendo donante y donatario. Ah, es que le voy a hacer una donación a un menor de edad. ¿Cómo se debe hacer? ¿Quiénes deben suscribir entonces la insinuación y la donación? Sus representantes legales en ejercicio de la patria potestad. Todo eso, la incidencia. Y sabemos que en el año 2019, en el año 2018,
se creó la ley 1934 de 2018 y con esa ley se derogó digamos, una institución fundamental del derecho civil a la que casi todos los abogados le huyen, y era el primer acervo imaginario. Entonces es ahí donde uno dice, Dios mío, si yo voy a estudiar a profundidad estos actos notariales, yo tengo que conocer primero los acervos notariales, los acervos imaginarios, y ese primer acervo se derogó con la 1934, pero entonces quedan otros mecanismos que adelantamos ante notario, como esas donaciones, cuando el padre le regala, le mejora su situación económica a un hijo. ¿Qué pueden hacer esos otros hijos? Ya no tienen la posibilidad de invocar los acervos, pero también ahí viene acciones para nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos que mirar si se hizo correctamente la donación o si no se hizo correctamente, o si por obviar la donación, que implica gastos fiscales, que implica trámites adicionales, que implica impuestos por la ganancia ocasional, los padres van y hacen ventas ficticias, abriendo una puerta para que posteriormente esos hijos que se perjudicaron con esa enajenación simulada puedan instaurar acciones de simulación. Entonces, tenemos que aprovechar esta oportunidad para conocer, también conocer cómo ya, digamos, esa función notarial empieza a cambiar. Ya no es simplemente el dador de fe, ya no es el notario que autoriza escrituras donde todos estamos de mutuo acuerdo. Ya para el año 2001 se confiere una competencia adicional al notario y de acuerdo al artículo 5 de la ley 640 de 2001 se le autoriza para celebrar audiencias de conciliación. Esas audiencias de conciliación en las cuales nosotros encontramos que el notario puede proponer fórmulas de arreglo, se aleja de su función de notario, ya no es el dador de fe, ya no es el que vela por un control de legalidad, el que eventualmente puede asesorar sin parcializarse. Ahora empieza a ser un conciliador, a proponer fórmulas de arreglo. Esa ley 640 que le permite conocer de trámites en materia de familia, conocer de trámites que se adelanten en materia societaria y en materia mercantil. Por ejemplo, en materia de familia, ya el notario puede resolver conflictos por alimentos, por visitas, por custodia, conflictos vinculados a la dirección conjunta del hogar, conflictos suscitados entre los padres por el ejercicio de la patria potestad, conflictos originados por la declaración de unión marital de hecho, de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, conflictos originados en las capitulaciones matrimoniales y capitulaciones maritales, conflictos originados en la posible rescisión, ojo, la rescisión por lesión enorme en las particiones y adjudicaciones de sucesiones, de sociedades conyugales y de sociedades patrimoniales. El notario como conciliador puede perfectamente buscar y presentar fórmulas de arreglo a esas personas para terminar o para prevenir mejor un eventual conflicto judicial. Y ahí también, y nos genera una duda porque hasta ese momento, hasta el año 2001, le confieren al notario público, pero como conciliador únicamente, como conciliador, la posibilidad de celebrar audiencias cuando las partes están interesadas en separarse de bienes o en separarse de cuerpos. Entonces, si alguien va a demandar a su pareja por una separación de cuerpos o separación de bienes,
tiene que agotar la conciliación como requisito de procedibilidad, y así lo determina la 640 de 2001. Bueno, el notario puede celebrar esa audiencia y allí, pero no como notario, sino como conciliador, porque les cuento que paradójicamente en todos estos actos relativos al estado civil de las personas, los notarios no tienen competencia para autorizar escrituras públicas de separación de cuerpos o para autorizar escritura pública de separación de bienes. Lo que sí tienen es competencia para celebrar audiencia de conciliación donde se ventilen estos aspectos. Igualmente, con posterioridad en el año 2005, la ley 979 le confiere competencia al notario en desarrollo de una ley que era la 962 de 2005 previamente, que hablaba sobre la descongestión, trámites de descongestión. En la 979 se le confiere competencia al notario público, específicamente para autorizar escrituras públicas a través de las cuales se pudiera declarar la existencia de uniones maritales, de sociedades patrimoniales y posteriormente disolver y liquidar esas sociedades patrimoniales. Todo en un mismo acto escriturario sin necesidad de abogado. Las partes directamente lo podían hacer. Hasta ahí la ley 979 de 2005. Luego vino el decreto 4436 de 2005, donde se le confiere competencia al notario para autorizar escrituras públicas en las cuales se puedan divorciar dos personas de un matrimonio civil o cesar los efectos civiles de su matrimonio religioso con el cumplimiento de los requisitos de ese decreto, siempre y cuando estuvieran de mutuo acuerdo y la causal que invocaran fuera la causal 9 del artículo 154. Posteriormente vino el decreto 2817 de 2006, donde también se trae de esas competencias que eran exclusivas de los jueces, se traen para la notaría la posibilidad de que el notario pueda constituir patrimonios de familia inembargable sin necesidad de que el usuario tenga que acudir ante el juez. La posibilidad de realizar un inventario solemne de bienes de menor previo a un matrimonio o previo al inicio de una unión marital, de hecho, sin necesidad de acudir ante el juez de familia que era el competente, ¿cierto? Posteriormente llega el Código General del Proceso, y en el año 2012, y eso fue maravilloso, porque en el año 2012 el Código General del Proceso, en su artículo 616, trae una serie de competencias para adelantar trámites ante notario público. Y dice, todos estos trámites de familia y algunos civiles que eran exclusivamente de competencia de los jueces se pueden hacer ante notario. Y ese artículo 616 del Código General incluye esos trámites de familia y esos trámites civiles bajo el entendido de que hay un mutuo acuerdo y se reglamentan con el decreto 1664. Y después del 1664 también tenemos la ley 1227 de 2015. Esa ley 1227 de 2015, ¿qué es lo que hace? Concederle también al notario público competencia para autorizar escrituras públicas para el cambio del sexo, ¿sí? Yo quiero cambiarme el sexo, ¿sí? Aparezco inscrita como una persona de sexo femenino y ahora quiero ser de sexo masculino. Te da la posibilidad de hacerlo por escritura pública. Y cada vez esas facilidades se vuelven más amigables. Te van diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Si tú tienes, por ejemplo, todos los documentos que pretendes modificar, cambiar y los tienes protocolizados allí ante el notario, no te preocupes, ve allá y ni siquiera tienes que llevar copia. Incluso hay actos que son gratuitos, hay actos que son, la gran mayoría de los actos que les he dicho son actos sin cuantía, ¿sí? Entonces un acto sin cuantía implica una escritura sumamente económica. Ya sí
habrá cuando hablemos de sucesiones, de donaciones, cuando hablemos de liquidaciones de sociedades patrimoniales o de sociedades conyugales, ahí sí tienen una cuantía esos actos, pero el resto de actos a los que me he referido son absolutamente gratuitos. Y ya por último, ahorita el 4 de agosto con la ley 2129 de 2021 se determinó que el notario tiene competencias especiales. ¿Para qué? Para autorizar la inscripción del registro civil de nacimiento de una persona y allí dejar inscrito al menor como hijo de un padre y una madre que perfectamente puede llevar primero el apellido de la madre y después el del padre, según lo que determinen estas dos personas. Esos dos progenitores son los encargados de elegir. Listo. Entonces, digamos que en Colombia definitivamente está muy reiterado y sustentado jurídicamente esa función notarial, ese procedimiento que conlleva ¿a qué? A la eficacia de esa labor, a esa descongestión, a cumplir con ese objetivo primordial como es la economía, como es el acercamiento de las personas. Y por eso yo les quiero decir que en este módulo de derecho de notariado en las relaciones personales y patrimoniales, ¿sí? Lo que yo quiero es brindar una gama de conocimientos a ustedes como profesionales del derecho, no solo para aquellos que sean, digamos, abogados litigantes, no, para los que sean docentes, para los que sean investigadores, para los que sean consultores, incluso para jueces, para funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para aquella persona que se siente atraída. Por ejemplo, ustedes saben que desde el año 2009 en Colombia ya está reglamentado el concurso para ingresar a la carrera notarial, y así lo determina el artículo 131 de la Constitución Política. Entonces es como brindarles, ¿sí? Brindarles esos conocimientos, porque con esto lo que estamos buscando es una formación integral de ustedes como futuros magíster en Derecho Civil y en Derecho de Familia, que tengan conocimientos en notariado, en registro, en esas relaciones que son tan cotidianas y que ahorita con la pandemia sí que nos han tocado las fibras. Es por eso que este programa considero yo que persigue estos objetivos, que ustedes puedan contribuir a la realización de unas actuaciones más expeditas, más eficientes, que sean más transparentes por su interacción con el usuario, que sean mucho más eficaces, que haya una asesoría completa, que haya diligencia, que haya celeridad, que haya seguridad jurídica. Eso es lo que se pretende con esto. Y para... Acá me preguntan, perdón, qué pena. ¿Sí? Acá me pregunta Alba que si también está la posibilidad de un cambio de nombre por única vez. Mira, realmente cambiarse el nombre para una persona, inicialmente cuando se creó el decreto 999 del 88, se determinó que por una sola vez te lo podías cambiar. Pero si nosotros miramos las normas del derecho de familia, encontramos que pueden haber diferentes circunstancias para cambiártelo. Primero, a ti te pueden haber registrado Alba, pero mientras tú eres menor de edad, tu papá y tu mamá pueden perfectamente, en ejercicio de la patria potestad, cambiarte el nombre, siendo menor de edad y ya tienes un cambio. Pero cuando tú llegas a la mayoría de edad, a los 18 años, ya tú te vas a encontrar con que tienes la autonomía para cambiar ese nombre, ¿sí? Entonces yo ya soy mayor de edad, mi papá y mi mamá me registraron Alba,
luego me cambiaron el nombre por Carlota y ahora quiero llamarme Margarita. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer, porque ya lo estás haciendo directamente tú como una persona plenamente capaz. ¿Te queda claro, Alba? Lo cual, digamos que es una paradoja, porque con el decreto 1227, perdón, con la ley 1227 de 2015, se autorizó que se pudiera cambiar el sexo de la persona hasta por 2 veces, máximo 2 veces, y entre cada vez debe haber un periodo intermedio por lo menos de 10 años. Deben haber pasado 10 años. Entonces, si yo soy mujer, me quiero cambiar por varón, lo puedo hacer. Entonces, yo quiero a partir de mañana tener un sexo masculino, quiero llamarme Darío, lo hago, pero si en 10 años yo quiero volver a ser mujer, no, ahí sí no voy a poder cambiarme de nombre. Entonces, el sexo sí 2 veces, el nombre solo una vez. ¿Listo? Bueno, vamos acá a compartir algo. Permítame, por favor. Acá hay unos trámites sobre la sucesión de los cuales yo les quería hablar y concretamente de esos trámites que se adelantan ante los notarios. Pero más allá de estos trámites, a mí me parece sumamente importante hablarles. Yo ahorita les puedo compartir estas diapositivas por si las quieren tener. Es como casi que un resumen de lo que ahorita hablábamos, pero más allá de estos trámites, yo quiero que nosotros miremos algo. Ahorita con la pandemia, infinidad de personas fallecieron, miles de personas fallecieron en nuestro país, concretamente. Personas que estaban en una UCI, personas que estaban aisladas, qué pena, yo miro para allí, acá está la cámara, personas que estaban aisladas y que no tenían acceso a una notaría. Entonces, es necesario conocer qué trámites se pueden adelantar ante una muerte inminente. Por ejemplo, en caso de muerte inminente, la ley permite que el notario autorice un matrimonio en estado de necesidad. En caso de un peligro inminente de muerte, cuando tú tienes un COVID y estás en una UCI y sientes que te estás muriendo, la ley permite que tú puedas otorgar un testamento verbal, ¿sí? Otorgar testamento verbal, pero ese testamento verbal es casi que desconocido por muchísimas personas. El testamento verbal se otorga y tiene que estar acompañado por 3 testigos. Bueno, perfectamente lo puedo otorgar ante el médico tratante, ante una enfermera y otro empleado de la clínica que están ahí y decirles cuál es mi última voluntad. Pero es requisito que efectivamente yo muera dentro de los 30 días siguientes y con posterioridad de esos 30 días, y si efectivamente muero dentro de esos 30 días, es necesario que se extienda por escrito y que se lleve a cabo ante juez, ¿cierto? Ese trámite. Luego el juez ordenará que se protocolice ante notario y si es así, pues estaríamos en presencia de un testamento verbal. Pero por todo esto, muchísimas personas han querido acudir a figuras como son la partición y adjudicación de bienes en vida. La partición y adjudicación es un trámite relativamente nuevo, es un trámite consagrado en el Código General del Proceso, pero donde se concede una competencia conjunta a los jueces de familia, quienes conocen de ese trámite, que es un trámite de jurisdicción voluntaria, para que ellos conjuntamente con el notario público puedan, digamos, culminar esa partición y adjudicación de bienes. Entonces, el notario, en últimas, ¿qué está haciendo? Protocolizando, una vez que se autorizó, que se concedió esa licencia para partir y adjudicar bienes, se lleva a cabo ante el juez, jurisdicción voluntaria, el interesado acude y le dice, bueno, vea, estos son mis legitimarios, entonces mis legitimarios son mis hijos, esta es la partida que yo tengo para respetarle estos legitimarios. Si tienes cónyuge, si tienes compañero,
esa solicitud la debes hacer acompañado con tu cónyuge o compañero. Mira que casi que le estás imponiendo una forma nueva de disolver la sociedad conyugal, porque ahí queda disuelta. Pero es un trámite con el cual yo distribuyo mi patrimonio sin necesidad de haber fallecido. Ahora, si después de que hago la partición y adjudicación de bienes en vida no muero y fallezco con posterioridad, sabemos que, ¿qué me dice la ley? Pues ahí habrá que hacer, perdón, si adquiero más bienes y fallezco con posterioridad, ahí habrá que hacer sucesión de lo que se adquirió con posterioridad. Pero cuando se hace esa partición y adjudicación, es el juez el que la autoriza, y una vez que yo tengo el fallo con el cual se aprueba la partición y adjudicación de los bienes, que es algo diferente a lo que dice el Código General, pero que está establecido en el decreto 1664 de 2015, que reglamentó esas competencias de los notarios. Allá yo ya voy, es donde el notario con la partición y adjudicación ya registrada incluso, y lo protocolizo ante el notario público. Entonces están optando por eso, están optando por la figura del fideicomiso. El problema grande con los fideicomisos es que el fideicomiso civil, así como lo entendemos, permite que el constituyente continúe administrando los bienes, tiene la disponibilidad sobre los bienes. Lo que pasa es que, ¿qué está haciendo? Está otorgando una escritura pública a través de la cual establece que, cumplido determinado plazo o determinada condición, el bien va a pasar a una tercera persona, ¿cierto? Eso es lo que hace, pero mientras tanto, él u otra persona que él determine será la encargada de ¿qué? De administrar el bien. Y si en cualquier momento quiere cancelar ese fideicomiso, lo podrá hacer. Ojo, las constituciones de fideicomiso, a diferencia, por ejemplo, de la partición y adjudicación de bienes en vida, son actos sin cuantía, sin cuantía. Es decir, una constitución de un fideicomiso en una notaría te puede valer aproximadamente 150.000, 200.000 pesos, dependiendo de qué, del número de copias, dependiendo de qué, el número de bienes, y entonces va incrementando el tamaño de la escritura pública. Pero de resto, como tal, es acto sin cuantía en notaría, en rentas y en registro, ¿sí? El testamento igualmente es un acto sin cuantía. Uno tiene que ser conocedor de eso, porque en las notarías también encontramos protocolistas que a veces, o el de la caja, el funcionario, que te liquiden correctamente. Y entonces viene y te saca 10 copias qué sé yo, de un fideicomiso que simplemente necesito la del constituyente, la que va a rentas y registro y la que va a catastro, 3 copias. Y la que va a salir, una de esas 3 copias entran al registro, y una de la que me devuelven es con la que yo me voy a quedar. No tengo necesidad de sacar 5, 6, 7 copias, porque eso es un absurdo. Las donaciones, esas insinuaciones, prefiero hacer una donación en este momento. Entonces se constituyen donaciones, y no solo las irrevocables que te exigen realizar esa insinuación previa a la donación, también donaciones revocables por causa de muerte, la donación revocable que se asimila al acto testamentario. O sea, empezar a legalizar tu situación patrimonial. ¿Por qué? Porque sabes que al momento en que fallezcas, todo va a cambiar, y que la muerte, siempre hemos sido conscientes de que en cualquier momento podemos morir, pero yo creo que con lo que ocurrió durante este último año y medio tenemos una conciencia superior de cómo nos cambian las cosas. En cualquier momento nos pueden cambiar, entonces tener todo listo, tener todo preparado, legalizado. Y qué mejor oportunidad que acudir ante un notario público y hacer uso de esas múltiples opciones que allí nos pueden brindar. El notario como conciliador, el notario como dador de fe, el notario autorizando las escrituras públicas, donde puedo realizar todo sin necesidad de acudir a la vía judicial. Estamos colapsados, tenemos que cambiar ese chip. Estamos colapsados en el sistema jurisdiccional colombiano.
Los juzgados están paralizados, están llenos de correos electrónicos, están llenos de tutelas, están llenos de denuncias para vigilancia administrativa, porque no dan abasto. Y para ellos, ustedes saben que ha sido muy complejo, porque si para nosotros como abogados entendernos con nuestro cliente, elaborar una demanda, contestar una demanda, son trámites, o dar una clase, son trámites nuevos, difíciles, ahora para ellos que están recibiendo miles de memoriales en el día a día. Es bastante complejo. Las notarías nos permiten ese contacto físico. Las notarías nos permiten acceder, ¿sí? Ahora, hay situaciones especiales como las oficinas de registro. En registro todo se está manejando también virtual, entonces colapsa. Entonces, hoy yo les quiero decir una cosa. Nuestro chip tiene que cambiar y tenemos que conocer el derecho notarial. Tenemos que conocer todos esos trámites a fondo que se pueden adelantar ante notario público. No limitarnos a tener una notaría donde nos hagan las cosas. Jamás. Es que nosotros somos abogados y nuestros clientes confían en nosotros. Yo les voy a decir algo. Yo ejercí como notaria hasta el año 2010, ¿sí? Estuve de notaria durante 8 años. Hasta el año 2010 me retiré. Me dediqué a la docencia, a la consultoría, al litigio. Amo lo que hago, pero jamás permito que en una notaría un protocolista me elabore una escritura pública. El día que ustedes conozcan ese derecho notarial, se van a apasionar y van a saber cómo elaborar desde un fideicomiso, una insinuación, un testamento, una cesión o tradición de derechos herenciales, una sucesión, un divorcio, todo, unas capitulaciones. Elaborar cualquiera de esos trámites es apasionante, sobre todo porque aprendemos y porque velamos por esa legalidad y tenemos la autoridad para decirle al notario o al funcionario de la notaría en el momento en que nos quiera decir, no, no le vamos a autorizar este instrumento. Tenemos la autoridad para decirle, lo debe autorizar porque no adolece de ningún vicio ni ninguna irregularidad. Y solo podemos hacerlo el día en que realmente conozcamos de cerca ese derecho notarial, esas técnicas, ese contenido sustancial, procedimental que tienen los trámites de familia en el derecho notarial. Doctora Luz Estela. Hola, hola. Sí, creo que, no sé si de pronto hayan preguntas, no sé, esto es lo que yo les quería decir. En verdad el derecho notarial es fundamental para los abogados. Y más allá de invitarlos a hacer una maestría, también es invitarlos a que tomemos conciencia de que nosotros somos los abogados y somos los que tenemos que conocer de esas técnicas y de esas alternativas que nos brinda el decreto 960 del 70 y todos estos decretos que con posterioridad están apareciendo. Acá encontramos. Carolina, creo que hay varias preguntas, ¿sí?, que estás realizando el público, tanto en la parte del chat como en la de preguntas y respuestas. No sé si te las voy leyendo o si las tienes ahí. ¿Prefieres que te las vayas leyendo? Sí. Nos habían hecho favor. una, la que respondiste sobre el nombre. Luego hay otra que dice, doctora, una figura nueva que se está manejando es la adjudicación de apoyo judicial, pero este proceso parece una bola de ping-pong, ¿sí? Esa es una de las preguntas. Y otra es,
Buenas noches, una pregunta, ¿se puede constituir patrimonio de familia en favor de una madre? Creo incluso que esta pregunta también nos la habían hecho por acá, Lisette, sí, se puede, sí, nos la hizo también por la parte de preguntas y respuestas. Y Lina nos pregunta, doctora, bueno, ambas, Lisette y Lina nos habían preguntado por preguntas y respuestas y luego la trasladaron aquí al chat. Entonces tenemos estas dos preguntas. Una sobre el tema de la adjudicación de apoyos, que nos dice una de las asistentes, que esto parece una bola de ping-pong. Y la otra pregunta sobre el patrimonio de familia en favor de una madre. Ok, perfecto. Bueno, con relación a los apoyos, sabemos que la 1996 está entrando en vigencia. Si no estoy mal, ¿es hoy? Hoy. Hoy entra en vigencia la ley, empieza supuestamente a reglamentarse. ¿Qué pasa con los apoyos? ¿Qué pasa con esa circunstancia? Mire, cuando se creó la 1996, que se generó, perdón, esa expectativa para todos, como abogados, como jueces, como notarios, casi que de inmediato, al momento en que se estaba conociendo la ley, entramos a la pandemia. Sin embargo, los notarios públicos están en constantes seminarios, en constantes reuniones, asesoramientos para poder reglamentar todo lo relativo a la designación del apoyo. En ese momento, el notario, cuando le dicen que él tiene la competencia para autorizar la designación del apoyo, ya está cambiando el rol del notario, ya deja de ser un simple dador de fe y casi que le corresponde entrar a calificar y decidir si la persona, si tiene el suficiente criterio para poder designar a ese apoyo, ¿cierto? Entonces, ahí el rol del notario cambia. Hasta ayer, no sé, Luz Estela, me corriges, por favor, si la ley empezó, yo creo que hoy, o es mañana. No, lo que pasa es que la ley había entrado en vigencia, pero el problema No, que faltaban son los decretos reglamentarios. pero con los decretos reglamentarios. Creo que es a partir de hoy o de mañana. Sí, habían dado 4 meses, pero todo el sistema se atrasó y por pandemia, porque es que el sistema que se tiene que diseñar es bastante complejo y además implica unas erogaciones presupuestales grandes. Sí. En fin, de hecho, este año tuvimos la conferencia del magistrado Haroldo Quirós, quien fue uno en la especialización, quien fue uno de los promotores de la creación de esta ley. Y nos explicaba pues la dificultad de introducir esta nueva ley porque además es un cambio de chip, ¿sí? Pensar que toda persona mayor de 18 años, sin importar su capacidad diferenciada, es capaz, entonces implica también todo un tema de formación, ¿sí? De cambio de chip y de formación de los abogados en general y de los operadores jurídicos en general. Entonces, el tema de los decretos reglamentarios se ha atrasado, pero van poco a poco y creo que falta ahí muchísimo trabajo pedagógico, ¿sí? Pero No ayer, solo, sí. sí, pero tengo entendido, ayer nada menos estaban circulando algunos correos de la super dando unas instrucciones, pero hablando de que empezaba con relación al decreto reglamentario a partir de hoy. Tengo entendido, lo tengo que buscar, lo tengo que mirar, leerlo detenidamente, pero todo está absolutamente colapsado. Y uno a veces dice, nos tienen para acá, para allá, pero ni siquiera los jueces están admitiendo ni siquiera la demanda para la rehabilitación de la persona que en algún momento fue declarado interdicto. O sea, Sí, y se supone que tienen 3 años solamente. Los jueces civiles tienen apenas 3 años para contactar a todas las personas que habían sido declaradas en su juzgado bajo decreto de interdicción, que habían sido declarados interdictos, para todo este proceso de rehabilitación. Esto es imposible. O sea, eso fue diseñado para otro país que no es Colombia.
Y de hecho los Exactamente. decretos reglamentarios comenzaron desde el 2020, fueron reglamentando algunos artículos, y eso es otro de los problemas que trae, y es que hay una dispersión de decretos reglamentarios que hace aún más difícil el manejo de esta legislación, no solo el cambio de chip, los cambios que implica en el tema de la comprensión de la capacidad y de la capacidad diferenciada, sino además todo el tema que se ha atrasado a nivel reglamentario y la dispersión de decretos reglamentarios. Sí, absolutamente. Es que todo está dilatado y más en este momento puede ser justificación cierta, aunque puede utilizarse de manera inadecuada como justificación. La pandemia no ayuda. La pandemia y el sistema judicial actual no ayuda para nada. Todo está absolutamente limitado. Entonces, así como se siente la persona que nos escribe, así nos sentimos todos, estamos como ahí, a la expectativa. Pero ayer sí leí algo con relación a la reglamentación y la entrada en vigencia de este, y hablaban de hoy concretamente, pero lo tengo que mirar y te lo comparto y se los puedes compartir para buscar esa directriz específicamente en un chat que era precisamente de notarios. Sí, también un decreto del 2020 que habla acerca de la formalización de los acuerdos de apoyo, ¿sí? Y de las directivas anticipadas. También les recomiendo, es un decreto, el 1429 del 2020, ¿sí? Empezar por ahí, porque es uno de los primeros decretos reglamentarios de esta legislación. Sí. Por acá hacen una pregunta. Había otra pregunta acerca Sí, de sobre el patrimonio. patrimonio de familia en favor de una madre. Ok, bueno, a ver, se puede constituir patrimonio de familia inembargable por una madre, más no en favor de una madre, ¿cierto? Entonces, patrimonio de familia inembargable se puede constituir por una madre, incluso mujer cabeza de familia, sin necesidad de acudir ante notario, sin necesidad de acudir ante juez. La mujer cabeza de familia va directamente ante quién, ante el registrador de instrumentos públicos y solicita la inscripción de esa medida, esa limitación al dominio y que se le inscriba en el folio de matrícula inmobiliaria en el que está inscrito el único bien que tenga y debe aportarle al registrador la prueba en la copia del folio de registro civil de nacimiento de sus hijos menores de edad y la prueba de que ella es una mujer cabeza de familia, que esa prueba precisamente es ¿cuál? Una declaración extrajuicio expedida por un notario público. Y adicionalmente, el testimonio de dos personas que la conozcan y que estén en el mismo domicilio, a los que les consta que ella es mujer cabeza de familia, que no tiene más bienes, y desde ese punto de vista, el registrador inscribe el patrimonio y es un acto exento, ni siquiera es un acto sin cuantía, sino un acto exento de derechos notariales, ¿cierto? Desde ese punto de vista, la constitución del patrimonio por una madre, que también aplica para un padre, cabeza de familia. Pero el patrimonio de familia a favor de una madre no se puede. A favor de una madre no está permitido porque el patrimonio de familia está constituido con un objetivo, proteger a los menores de edad. Entonces, se constituye patrimonio de familia inembargable. Lo que sí tienes que tener claro es que ya no tienen que ser únicamente los padres a favor de los hijos, sino que también se permite que sean otros miembros de la familia extensa. Por ejemplo, una abuela perfectamente puede constituir patrimonio de familia inembargable a favor de quién, de sus nietos, que son menores de edad. Si yo soy una persona mayor de edad y tengo una casa de habitación y tengo hermanitos bajo mi cuidado y son menores de edad, yo puedo constituir el patrimonio de familia inembargable a favor de ellos, porque estamos dentro de un segundo grado de consanguinidad. ¿Listo? Dice, doctora, ¿qué opina acerca de que los apoyos formales en notaría se requiere la manifestación inequívoca del apoyado de querer conocer o aceptar el apoyo si hay casos en que la persona que lo necesita está en condiciones tales de deterioro que no le permiten hacer esa manifestación?
y mandarlo al trámite judicial es morir en el intento. ¿Cree que debería dársele al notario una facultad más amplia en este aspecto? Sí, el problema acá, y ahí es donde lo que yo ahorita precisamente les decía, y los mismos notarios se cuestionan y dicen, bueno, ¿qué pasa? Es que ya nosotros no somos simplemente dadores de fe, nosotros ya tenemos que valorar, ¿sí? Valorar la opinión de esa persona, de la persona que tiene la limitación de carácter cognitiva y que está determinando quién va a ser su apoyo, ¿sí? Entonces ya dejamos de ser simplemente notario para decidir si le aceptamos o no le aceptamos ese apoyo. Ahora, valorar a la persona que tiene la limitación cognitiva es muy complejo porque si la persona definitivamente no puede manifestar la misma ley 1996, dice que ya en esos casos severos, ¿qué se tiene que hacer? Acudir ante el juez, ¿cierto? Y si no estoy mal, es en un proceso verbal sumario, donde será ya el juez en un caso extremo porque la persona no tenga la posibilidad de exteriorizar su voluntad. La persona en situación de discapacidad es una persona que no puede manifestar, entonces como no lo puede manifestar, no lo puede expresar, no puede elegir su apoyo, entonces ya es una competencia que la misma 1996 determinó exclusivamente para los jueces, en ese caso extremo. El notario solamente lo podrá hacer en el momento en que la persona lo pueda exteriorizar. Dice la siguiente pregunta, buenas noches, ¿podría aclarar el trámite de sucesión por notaría cuando ambos cónyuges fallecieron? ¿Qué pasa con la liquidación de la sociedad conyugal? Sí, claro, claro que sí. Mira, la liquidación de la sociedad conyugal y de la sociedad patrimonial, porque tenemos que acomodarlo, obviamente, ajustarlo al caso de los compañeros permanentes. Esa sociedad es la única o es el único patrimonio que se puede acumular en su liquidación con el otro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando dos cónyuges fallecieron, hay que adjudicar los bienes. Es una sucesión conjunta de ambos cónyuges. Se liquida la sociedad conyugal, pero no a favor del otro cónyuge porque está muerto. Es una persona que no va a tener capacidad para recibir sus gananciales. Entonces la liquidación se realizará adjudicándole a los herederos de ellos. Si son herederos conjuntos no hay ningún problema. Si son herederos separados, obviamente ya estaremos en cabeza de un trámite donde miraremos los herederos de cada uno. Por ejemplo, si se trata de Pedro y María y están casados y fallece Pedro y luego muere María, y los herederos de Pedro eran María y los hermanos de Pedro, entonces habrá que adjudicarle a los hermanos de Pedro la parte que como herederos de Pedro tengan y a los herederos de María por derecho de transmisión lo que les pueda corresponder. Pero los bienes sociales se adjudican en ese mismo trámite, no lo podemos separar. No podemos separar, y menos cuando el uno o el otro tenía derechos eventuales a gananciales o a herencia. Entonces, todo tiene que ser conjunto, concentrado, como lo establece el 902. Usted está sin micrófono. Perdón, año y medio de pandemia y aún nos pasa. Qué pena. Bueno, son las 6:40 de la noche y yo creo que vamos a agradecerle a la doctora Carolina por su participación, porque ya se nos hace un poco tarde y yo quisiera abrir el espacio con la participación de, perdón, tengo acá un nuevo mensaje. Nos recuerdan que sí, por favor, el material. Claro. Sí, apenas la doctora Carolina nos lo facilite, ella misma lo ha ofrecido con apoyo de Fabiola Alcalá, quien ustedes conocen es la coordinadora de toda la parte administrativa de la especialización, nos estará apoyando para hacerles llegar el material. Precisamente invito a Fabiola
quien es la persona más enterada de toda la parte administrativa de la especialización, por si alguno o alguna persona o alguna de las asistentes tienen preguntas acerca de la parte administrativa, acerca de la parte logística, acerca del tema de la maestría, sobre la homologación, por ejemplo, etcétera. Bueno, de pronto puedo ir entregándoles información general a todos nuestros egresados de la especialización en Derecho Civil y de Familia. Les homologaremos el año de especialización cursado con nosotros por un año de la maestría, es decir, que solamente deberían cursar un año adicional. Ahorita mismo tenemos inscripciones abiertas hasta el próximo 3 de noviembre para iniciar clases en el mes de enero de 2022. También es importante que sepan que por haber participado en este evento académico del día de hoy, cuentan con el beneficio de la inscripción gratuita al programa de su interés. Si no solamente están interesados en iniciar la especialización en Derecho Civil y de Familia o la maestría en Derecho Civil y de Familia, sino que por el contrario tienen otro posgrado que desean iniciar con nosotros, también aplica ese beneficio de inscripción gratuita. Cualquier duda, cualquier inquietud, con muchísimo gusto nos las pueden colocar en el chat. De lo contrario, pues ya les dejo enseguida los diferentes canales de contacto donde pueden comunicarse conmigo para mayor información. Fabiola, me escriben acá por interno que dónde se inscriben contigo, ¿no? Sí, me pueden escribir a mí y yo con muchísimo gusto les envío pues el link de inscripción junto con los requisitos que nos deben anexar directamente en la página web de la universidad. Claro que sí, con muchísimo gusto, ya les estoy colocando los datos. Y por acá una de las panelistas nos pregunta cuánto es el valor de la maestría y si la maestría es virtual o presencial. Esa es la gran pregunta. La pandemia es la que dicta ahí. ¿Qué materias hay en la maestría? Con gusto pasamos a responder esto. Y los que hicimos la especialización en civil y familia, ¿podemos entrar en la maestría enseguida o debemos esperar un año? No sé si las leí todas. Entonces, ¿cuánto es el valor de la maestría? Bueno, como es un programa nuevo, ahorita mismo pues no tenemos el valor, pero hay una media de valor por semestre de nuestras maestrías y este año está en 11.386.000. Entonces, partimos como quien dice de ese valor para pues el próximo año sí tenga el incremento autorizado por ley. Entonces, para que tengan como ese valor como base y pues ya nos darán el valor aproximadamente como el mes de octubre, nos están dando pues ya el valor del año 2022. Dice si la maestría va a ser presencial o virtual. Y si fuera presencial, ¿en qué ciudad se dictará? Esa es la pregunta del millón. Si es presencial, la maestría es presencial porque así fue otorgado el registro calificado. Y en ese estricto sentido, pues el programa se desarrollará en nuestra sede en la ciudad de Barranquilla. No tenemos registro calificado para celebrar el programa en ciudad diferente a la ciudad de Barranquilla. Ahora bien, si es virtual o es presencial, yo creo que esta es de las respuestas que más he dado a lo largo de este año y 5 o 6 meses, es que no sé. No sabemos porque no sabemos cómo se va a ir desarrollando el virus. En estos momentos tenemos la inminente amenaza de una cuarta ola, lo que podría llevarnos otra vez a un confinamiento. No sabemos si en la ciudad de Barranquilla el impacto va a llevarnos a un confinamiento. Entonces, lo único cierto es que el programa tiene registro calificado para presencial en la ciudad de Barranquilla. Nuestro anhelo es volver a tener la universidad llena de estudiantes y de profesores, compartir otra vez con ustedes. La verdad es que, bueno, puede parecer discurso, pero nos hacen demasiada falta. O sea, de verdad que la profesora Carolina y Lucha, que son maestras del derecho, saben, y no me dejan mentir la falta que nos hace sentir a los estudiantes y compartir con los estudiantes. Somos una comunidad revelando académica. mis alias.
Bueno, lo siento, pero es que en mi corazón es lucha, o sea, nada que hacer. La profesora Luz Estela. Entonces, el plazo para aplicar en estos momentos no hay, hoy no hay, pero mañana más tarde puede haber un cambio del reglamento que pueda establecer unos plazos. Por eso la invitación es aprovechar esta oportunidad. Hoy tienen gratuidad en la inscripción a futuro en este periodo de inscripciones que cierra el mes de noviembre, para iniciar clases en el mes de enero. Los que tienen los conocimientos frescos, es el momento para seguir apropiándose de nuevo conocimiento y aplicando ese conocimiento en esta nueva experiencia que es una maestría profesionalizante, que además es una maestría que tiene un plan de estudio integral, innovador, y sé que va a llenar las expectativas y va a superar las expectativas de todos ustedes. Aquí me preguntan, ¿esta información? Deseo terminar mi especialización. En ese caso, podría hacerla de manera virtual. Nuestros registros calificados todos son para programas presenciales. La virtualidad ha sido autorizada por el Ministerio de Educación en el marco de la crisis de salud mundial. Una vez se supere la crisis, el Ministerio entonces nuevamente nos obligará a volver a la presencialidad. En este estricto sentido, si tienes una asignatura que hoy se está ofertando de manera remota y te es mucho más fácil tomar la asignatura hoy, pues lo ideal es que aproveches estas circunstancias para que no tengas que incurrir en desplazamientos. El valor de la maestría es el equivalente a un año, es decir, 2 semestres académicos. Los valores, como son para el 2022, aún no los tenemos disponibles, pero el ahorro que ustedes van a tener es casi de, ¿qué? ¿Cuánto vale un semestre de maestría, Fabiola? Normal hoy. 11.386.000. Estamos hablando de ahorrarse en un año 22 millones, 23 millones de pesos, una suma nada despreciable de dinero. El horario de clases es el habitual, viernes y sábados en los horarios tradicionales. Y viernes en la tarde, sábado, viernes en la tarde y sábado en la 3. mañana. Y el otro año, Arturo, deseamos arrancar la maestría si contamos con ustedes en el mes de enero. Normalmente lo hacemos en el último fin de semana del mes de enero, arrancamos clases. Este sueño que ya tiene, digamos, que estructura, ahora necesita que ustedes se monten en el bus para que arranquemos y celebremos la consecución de nuestra primera corte de la maestría en Derecho Civil y de Familia. Si no hay más preguntas. Por acá preguntan, la homologación, ¿que cuánto tiempo tienen para hacer la homologación? En estos momentos no hay restricciones reglamentarias cuando las homologaciones son de cursos internos, es decir, de cursos otorgados por programas de la misma universidad. Hay disposiciones reglamentarias o restricciones para cursos que son externos de universidades, cursos de otras instituciones académicas. Sin embargo, esa disposición puede llegar a cambiar, por eso hago la salvedad. Entonces es importante que tengan eso presente y que sepan aprovechar la oportunidad para que mañana más tarde, pues si cambian las disposiciones reglamentarias, no lleguen a tener inconvenientes. Sí, por acá alguien comenta que tiene un caso, que tiene una materia atrasada, en fin, esto debe por favor escribirle. Fabiola acabó de colocar su correo falcala@uninorte.edu.co en el chat y colocó sus teléfonos para que por favor se lo consulten porque ya es un caso muy, muy particular. Sí. Y nos dicen que si la homologación correspondería, de la especialización, correspondería a los semestres 3, 4 o 1 y 2 de la maestría. 1 y 2 de la maestría. 1 y 2, al primero y segundo semestre. O sea que quienes ya tienen la especialización arrancarían en el tercer semestre haciendo el tercer semestre de la maestría, pero si se logra contar con las inscripciones, pues arrancaríamos con ese año que queda para finalizar la maestría ahora en enero. ¿Sí? Hanna, con relación a las asignaturas que nos pregunta Hanna del Toro, profesora Luz Estela, sí, puedes acceder a toda la información en la página web de la universidad y si tienes interés, acabo de ponerla en el chat. Sí, puedes enviarle a Fabiola tu correo electrónico y con el mayor gusto Fabiola te hace llegar a tu email la información detallada del programa. Sí, de todas formas, como les estaba contando al inicio, antes de presentar a la doctora Carolina, pues la maestría cuenta con una asignatura en Derecho Notarial y Registral, con un seminario de profundización en contratación privada, con una materia de formas societarias para la protección patrimonial, con una materia de impuestos al patrimonio y al ingreso, pero también cuenta con asignaturas en Derecho de la Infancia y de Familia, por ejemplo, Infancia y Derecho, una asignatura en seminario de coyuntura en Derecho Civil y de Familia,
En fin, contamos con un seminario que les va a dar las herramientas para mejorar la práctica como abogados, ya en las diferentes formas de ejercicio profesional, es decir, es un seminario de práctica forense muy enfocado a la práctica. En fin, es una maestría profesionalizante, entonces está muy enfocada a mejorar las habilidades y competencias de la práctica jurídica, por un lado. Por ahí me estaban preguntando por interno que si hay trabajo de grado. No, no hay trabajo como tal, tesina, tesis de grado. Tenemos dentro del seminario de práctica forense, tenemos inserto precisamente bajo el método de estudio de caso, tenemos la elaboración de un caso, ¿sí? Porque está enfocado hacia la práctica. También me preguntaban que si se exigía un segundo idioma, me estaban preguntando acá, que si había algún mínimo de segundo idioma. No, no tenemos un mínimo de segundo idioma, pues ojalá que estén por ahí ya ensayándose en un segundo idioma, pero como requisito como tal de admisión no lo hay. No sé si hay otra preguntita por acá. Me dicen, me gustaría Sí, ahí nos está contactarme con preguntando usted. Le una agradezco si persona. puede dejarme a qué teléfono. Si quieres, escríbeme un correíto al interno a letobon@uninorte.edu.co y Hanna, nos ponemos en contacto y ya ahí ya nos coordinamos para conversar, para pegarnos la conversadita. ¿Sí? Dice, ¿las modalidades es solo en profundización o de investigación? No, las modalidades es solo en profundización. Precisamente debido a la nueva reglamentación que salió en julio del año pasado, el ministerio quitó toda la parte de que se pueda ofrecer maestrías en bimodales, sino ya tiene que ser o de investigación o de profundización. Y esta maestría está enfocada a la práctica. Si la persona tiene el interés en investigar, profesora Luz, tenemos nuestra maestría en Derecho acreditada de alta calidad por el Ministerio de Educación y que tiene además la línea de investigación en temas de familia que tú presides. Entonces, ahí también están las puertas abiertas para que quienes tengan esa vocación, porque la investigación es una vocación, pues opten por ese programa. Sí, y ahí los estoy esperando en el tema de civil y familia. O también hay otros profesores, si no me quieren. Aquí me preguntan que si tienen, si son egresados de la especialización de la Universidad de Bucaramanga, ¿tienen posibilidad? Tendríamos que entrar a mirar diferentes factores. Por favor, envíale tu caso a Fabiola Alcalá, el email que ella ha compartido para que analicemos. ¿Cuáles son los beneficios que tendrían las personas con respecto al doctorado? Las maestrías profesionalizantes no hacen tránsito directo al doctorado. La maestría que hace tránsito directo al doctorado es la maestría en Derecho, que te homologan los 4 semestres de la maestría por los 2 primeros años del doctorado, teniendo que cursar 2 años adicionales. ¿La relación de docentes que estarían en la maestría se encuentra publicada en la página web? Sí, sí. Puede que no esté el 100% de la población docente publicada, sin embargo, porque estamos aún esperando las autorizaciones de los profesores para poder circular toda la información, pero Fabiola también, que ella es la dueña de la varita mágica, puede hacerles llegar toda la información que requieran con relación a los profesores. Yo quiero agradecerle nuevamente a la profesora Carolina por su entrega. Volví a estudiar Derecho otra vez, me sentí otra vez abogada en esta clase, fantástico, en este seminario. Profesora Luz, como siempre, gracias a ti por seguirnos en cada idea, por apoyarnos en cada propuesta. Y tenemos aquí una última pregunta. Si homologo la especialización en civil y me interesan asignaturas que correspondan al semestre 3 y 4, ¿podría asistir? Y si puedo, ¿debo pagar algún valor? No entendí. Pero entonces yo veo que esto es un caso ya como particular, Sí. porque es la persona que tiene especialización fuera y que desearía homologar la especialización en civil y familia de Uninorte. Entonces, también por favor escribir a F. Alcalá para todos estos casos de homologación particular, pueda Fabiola canalizarlos. Feliz noche para todos. Mil gracias por asistir, por aprovechar este espacio fantástico. Esperamos contar con ustedes en todos los eventos que estamos haciendo a lo largo del semestre. La profesora Luz queda comprometida a darnos más de
de esto tan sabroso, tan nutritivo, tan espectacular que nos ha permitido disfrutar el día de hoy. Bueno, a todos muchas gracias por asistir y por asistir tan numerosos. A la doctora Carolina Sierra, muchas gracias por apoyarnos Gracias siempre. a ustedes. Gracias Y a bueno, ustedes por la invitación. En verdad me siento muy orgullosa de poder hacer parte de este grupito así desde acá, desde Medellín. Los acompaño, les deseo los mayores éxitos. Es un sueño y sé que va a ser todo un éxito. Entonces, para mí, más allá de que me digan gracias, no, con todo el cariño del mundo y gracias a ustedes por permitirme compartir en este espacio. Y gracias a todos los que estuvieron ahí pendientes y saben que cuentan conmigo. Muchas gracias, profesora Fabiola. Gracias por apoyarnos, a todo el equipo de tecnologías y al equipo de mercadeo. Nuevamente, gracias a todos los asistentes. Esperamos seguir en contacto con todos y cada uno de ustedes. Feliz resto de noche. Que descansen. Cuídense mucho. Un abrazo. Hasta luego, gracias. A Hanan que me escriba, por favor, y nos ponemos en contacto. Hasta Chao. luego. Chao, Chao. chao.